La historia del dinero, de la sal al metal invisible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué unos trozos de papel tienen tanto valor? El dinero es una de las invenciones más increíbles y curiosas de los seres humanos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir cómo pasamos de intercambiar vacas a usar tarjetas de plástico. Es un viaje fascinante que nos ayudará a entender cómo funciona nuestro mundo actual. El trueque, el origen de todo. Hace miles de años, el dinero no existía en absoluto en ninguna parte del mundo. Las personas de las tribus antiguas practicaban el trueque para conseguir lo que necesitaban. El trueque consiste en cambiar un objeto por otro objeto de valor similar. Por ejemplo, un agricultor cambiaba sus tomates por la lana de un pastor. Sin embargo, el trueque tenía muchos problemas prácticos en el día a día. Si yo tengo muchas manzanas y quiero un pescado fresco, debo buscar a un pescador. Pero hay un problema. Debo encontrar a un pescador que precisamente quiera comer manzanas. Si el pescador no quiere mis manzanas, el trueque es totalmente imposible. Otro problema del trueque era el transporte de los productos pesados. Imagina que quieres comprar una casa y tienes que pagar con 300 vacas. Llevar 300 vacas a una ciudad lejana era una tarea muy difícil y cansada. Además, los productos como las frutas o la carne se estropeaban muy rápido. Por estas razones, el sistema del trueque dejó de ser útil para las sociedades grandes. La sal y las conchas, los primeros objetos de valor. Para solucionar los problemas del intercambio, aparecieron las mercancías de valor. Las personas buscaron objetos que fueran pequeños, resistentes y valiosos para todos. En la antigua Roma, por ejemplo, los soldados recibían su pago en sal. La sal era muy valiosa porque servía para conservar la comida durante el invierno. La sal era tan importante que funcionaba como una moneda real en el mercado. De la palabra sal viene la palabra salario, que usamos todavía hoy en nuestro trabajo. El salario, o sueldo, es la cantidad de dinero que se paga a una persona a cambio de su trabajo. Si un soldado romano trabajaba mucho, recibía una bolsa de sal muy grande. Con esa sal, él podía comprar pan, vino o ropa para su familia. En otras partes del mundo, como en África y Asia, la gente usaba pequeñas conchas de mar. Estas conchas eran bonitas, muy resistentes y fáciles de transportar en una bolsa. Muchos pueblos consideraban que estas conchas tenían un valor especial y sagrado. Así, las personas aceptaban estas mercancías porque sabían que otros también las aceptarían. Era el nacimiento del concepto de medio de cambio en la historia humana. El descubrimiento de los metales. Con el paso del tiempo, el ser humano descubrió los metales preciosos como el oro y la plata. Estos metales eran perfectos para el comercio porque no se dañaban con la lluvia ni el sol. Además, el oro es un metal que siempre brilla y que a todo el mundo le gusta tener. Pero al principio, usar metales también presentaba algunos desafíos importantes. Cuando un comerciante quería comprar algo, tenía que cortar trozos de metal. Después, tenía que pesar el metal en una balanza muy precisa para saber su valor. Era un proceso muy lento y a veces la gente intentaba engañar a los demás. Algunas personas mezclaban el oro con metales baratos para ganar más dinero ilegalmente. Era necesario encontrar una forma de garantizar que el metal era auténtico. El nacimiento de las monedas oficiales. Para evitar estos engaños, los reyes y gobernantes decidieron intervenir en el proceso. Ellos empezaron a crear piezas redondas de metal con un peso y una pureza exactos. Para dar seguridad,
ponían su cara o un símbolo oficial del reino en la pieza. Así nacieron las primeras monedas de la historia en el siglo VII a.C. Las primeras monedas conocidas aparecieron en un lugar llamado Lidia, en la actual Turquía. Estas monedas estaban hechas de una mezcla natural de oro y plata. El uso de las monedas dio mucha seguridad a los comerciantes de todas las ciudades. Ya no era necesario pesar el metal en cada compra porque el sello del rey era suficiente. Si una persona tenía muchas monedas, podía viajar y comprar cualquier cosa. El uso de las monedas facilitó mucho el comercio entre países y culturas diferentes. Pronto, todos los imperios, como el griego y el romano, fabricaron sus propias monedas. Las monedas se convirtieron en la herramienta más importante para el crecimiento de la economía. El papel moneda. Una solución para los viajeros. A medida que el comercio crecía, llevar muchas monedas se volvió peligroso. Imagina a un comerciante viajando por caminos oscuros con una bolsa llena de metal pesado. Las monedas hacían ruido al caminar y los ladrones podían robar el dinero fácilmente. Además, si querías comprar un barco, necesitabas miles de monedas que pesaban toneladas. Por esta razón, en China inventaron una solución muy inteligente: el billete. Al principio los chinos usaban el papel para escribir contratos y promesas de pago. Un comerciante dejaba su oro en manos de una persona de confianza o en un banco primitivo. A cambio, esa persona le entregaba un billete de papel firmado y sellado. Ese billete representaba la cantidad de oro que el comerciante tenía guardada. Era mucho más fácil y ligero viajar con un billete en la mano que con sacos de metal. Cuando el comerciante llegaba a otra ciudad, entregaba el billete y recibía sus monedas. Poco a poco la gente empezó a usar el billete directamente para pagar sus compras. La confianza de las personas fue lo que dio valor real a esos trozos de papel, el sistema bancario y la expansión. En Europa, durante la Edad Media y el Renacimiento, los bancos se hicieron muy populares. Los banqueros italianos se sentaban en bancos de madera en las plazas para cambiar monedas. De ahí viene precisamente la palabra banco, que usamos hoy en día para estas instituciones. Ellos ayudaban a los reyes y a los exploradores a financiar sus viajes por el mundo. Durante mucho tiempo, los billetes de todos los países estaban vinculados al oro. Esto se llamaba el patrón oro, lo que significaba que el dinero tenía un respaldo real. Si tenías un billete de $10, podías ir al banco y pedir su valor en oro físico. Esto daba mucha tranquilidad a los ciudadanos porque el dinero no perdía su valor fácilmente. Sin embargo, en el siglo XX, este sistema cambió para siempre en todo el planeta. El dinero moderno y el crédito. Hoy en día, el dinero ya no está respaldado por el oro que hay en las cajas fuertes. Ahora, el valor del dinero depende totalmente de la confianza en la economía de un país. A mediados del siglo XX apareció una nueva forma de comprar: la tarjeta de crédito. Con una pequeña tarjeta de plástico, una persona puede comprar cosas sin tener dinero en ese momento. El banco presta el dinero al cliente y el cliente lo devuelve más tarde. La tarjeta revolucionó la forma en que consumimos y viajamos por el mundo. Ya no es necesario cambiar billetes de diferentes países si tienes una tarjeta internacional. La tarjeta envía una señal electrónica y el pago se realiza en pocos segundos. Es un sistema cómodo, aunque requiere mucha responsabilidad para no gastar demasiado. La era digital, el dinero invisible. Actualmente estamos viviendo en la era del dinero digital o dinero invisible.
La mayoría de los trabajadores reciben su salario a través de una transferencia bancaria. Eso significa que el dinero llega a su cuenta sin que nadie toque un solo billete físico. Usamos aplicaciones en el teléfono móvil para enviar dinero a nuestros amigos o familiares. Incluso el concepto de moneda está cambiando con la llegada de las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas digitales que no dependen de ningún banco central o gobierno. Aunque son difíciles de entender, muchas personas creen que son el futuro del comercio. Es increíble pensar que empezamos cambiando vacas y ahora usamos códigos matemáticos. La importancia de la confianza. A lo largo de toda esta historia hay un elemento que nunca ha cambiado: la confianza. El dinero solo funciona porque todos nosotros creemos que tiene un valor determinado. Si mañana todos decidiéramos que el papel no vale nada, el sistema colapsaría. Por eso, la estabilidad de un país es fundamental para que su moneda sea fuerte. Aprender la historia del dinero nos ayuda a valorar el esfuerzo de nuestros antepasados. Ellos buscaron formas de organizarse para que la vida fuera más sencilla y eficiente. También nos ayuda a practicar nuestro español con palabras que usamos todos los días. El vocabulario de economía es esencial para defenderse en un país de habla hispana. Has llegado al final de este largo viaje por la historia de la economía mundial. Espero que este relato te haya ayudado a mejorar tu comprensión del español. Hemos usado verbos en pasado para contar hechos y verbos en presente para realidades actuales. Recuerda que aprender un idioma es como ahorrar dinero. Cada palabra nueva es una inversión. Si practicas un poco cada día, tu banco de palabras será cada vez más rico. No tengas miedo de cometer errores al hablar, porque así es como se aprende. El dinero ha evolucionado durante siglos y tu español también evolucionará con el tiempo. Sigue escuchando historias y verás cómo tu fluidez mejora más rápido de lo que imaginas. ¿Qué te ha parecido la evolución desde el trueque hasta el dinero digital? Es un tema muy interesante que nos afecta a todos en nuestra vida diaria. Si este video te ha ayudado a aprender vocabulario nuevo, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido educativo gratuito. No olvides dejar un comentario aquí abajo para practicar tu escritura. Cuéntame, ¿en tu país la gente prefiere usar billetes o prefiere pagar con el teléfono? ¿Crees que el dinero físico va a desaparecer totalmente en el futuro? Estaré encantado de leer tus comentarios. Muchas gracias por ver este video y por dedicar tiempo a estudiar este idioma tan bonito. La constancia es la clave para llegar a los niveles más altos de español. Te espero en nuestro próximo video para explorar otra historia llena de aventuras y palabras nuevas. Cuídate mucho y hasta la próxima lección.